Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Llegó Serviteca Express al parqueadero de Viva La Ceja. Servicio técnico profesional en mecánica rápida para carros y motos, escáner, alineación, balanceo, suspensión, cambio de aceite, revisión preventiva y todos los servicios para tu vehículo. WhatsApp 333-222-2317. Serviteca Express en Centro Comercial Viva La Ceja. Somos Fredonia Televisión, Informativo Presencia. Estrada Comunicaciones les presenta, como ya es costumbre, su tradicional noticiero. Estamos en el magazine de cada semana. Hoy nos encontramos en la emisión número 917, que corresponde a noviembre 20, 21 y 22. Somos el noticiero alternativo que trabaja por el desarrollo y el progreso de nuestro distrito municipal. Tenemos sentido de región, somos suroestanos. Igualmente, como nos enorgullece estar contándoles lo que pasa, lo que ocurre y lo que ha sido la parte de la historia de nuestro departamento. Orgullosos de ser colombianos, de nuestra gloriosa selección Colombia, y como habitantes del mundo seguimos pensando en la defensa del medio ambiente. Para toda la comunidad tendremos las noticias generales, económicas, deportivas, de la salud, sociales, históricas, gremiales, todas siempre con el criterio de que el comentario es libre y la información es sagrada. Bienvenidos a este que es el informativo de la verdad y por la verdad. Presencia es el noticiero ágil y dinámico que merece verse y comentarse. Amigo comerciante, amigo profesional, anuncie con nosotros y juntos le apuntaremos a los mejores resultados en su empresa o en su negocio. Para el compromiso periodístico de la fecha agradecemos la multiplicación, el que este programa vaya por otros medios, y el agradecimiento es para don Omar Arango Jiménez de Educador al Día, que siempre tiene reservado para nosotros un espacio. Igualmente estaremos gracias a la subdirección administrativa de Elsie Estrada, de David Salazar. La parte técnica es de Verónica Marcela Marulanda Fernández y la dirección general de este amigo de ustedes, Antonio Estrada Saldarriaga, miembro del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia y del Club de la Prensa de la ciudad de Medellín. Estamos en las redes sociales, llegando pues a sus hogares, a los sitios más distantes. Por eso vaya el saludo para quienes están en el Valle de la Aburrá, en el resto del país y del mundo. En la parte histórica de la fecha, hoy vamos a hacerle un homenaje de esos tan merecidos para las mujeres. En muchos de los casos, cuando tratamos de destacar los actos heroicos, los actos destacados en la historia, sea regional, nacional o del mundo, a veces no tenemos en cuenta a las mujeres. Y hoy queremos destacar dos elementos fundamentales. Uno, al fragor de la lucha, muy frontal, muy desde lo sindical, y el otro aspecto muy desde la parte organizacional. Hoy les vamos a hablar de Betsabé y la huelga de las señoritas que paralizaron por 21 días la historia textil de Bello y que fue uno de los paros más reconocidos a nivel nacional. Fue una huelga sin precedentes en Colombia que paralizó a Bello en 1920. Estamos ajustando ya 105 años de esa gesta femenina que sacudió los cimientos de una sociedad desbordada, en muchos casos en la desigualdad, y que en muchos de los casos también, para ser reiterativos, no consideraban las situaciones económicas y el papel protagónico que podían tener las mujeres. Una época donde se daban unas minorías muy ricas y otros grupos sumamente pobres, y sobre todo con una característica casi que indefensos, como se daba con las mujeres.
El 12 de febrero entonces de 1920, las 400 obreras de la Compañía Colombiana de Tejidos de Vello, que luego se convirtió en Fabricato, convirtieron en protesta el cansancio acumulado de guardar silencio ante las condiciones laborales deplorables que sufrían sobre todo las mujeres solteras. Las casadas debían de quedarse en casa cocinando y atendiendo a los esposos y a los hijos. Ese día, a las 8 de la mañana, cuando empezaba la jornada de trabajo, Betsabé Espinal, una mujer de 23 años que llevaba días moviendo ideas revolucionarias entre sus compañeras, se paró sobre un taburete y gritó tan fuerte que sus palabras resonaron y tuvieron eco en todo el país. Compañeras muchachas, nos declaramos en huelga porque nos oponemos a que siga existiendo acoso sexual. No estamos de acuerdo con seguir trabajando descalzas. Necesitamos que nos permitan llegar calzadas. Necesitamos que el oprobio del sistema de multas se suspenda y que nos aumenten tanto el ingreso económico de salarios como los horarios de desayuno y de almuerzo. Esas palabras que cayeron como pedrada en curas y patronos en medio del apogeo del desarrollo industrial se extendió por una sociedad conservadora y moralista y marcaron el inicio de lo que los medios de comunicación bautizaron como la huelga de las señoritas. El 12 de febrero de 1920, las obreras no entraron a trabajar a la planta de la que era la industria textilera más grande de Colombia, fundada por Emilio Restrepo Callejas en 1904 y que entró en operación en 1908. Poco importaron los discursos con los que el sacerdote Luis M. Peláez les pedía que renunciaran a la lucha de sus derechos por su dignidad. No las amilanó la cobardía que movió a obreros hombres que en el primer momento no quisieron sumarse a la protesta, hasta los policías que mandaron a la empresa para protegerla de posibles ataques terminaron entre el grupo siendo estas mujeres aplaudidas y sin saberlo dejaron para la historia antioqueña claro que en esta tierra se dio la primera huelga del país y según artículos de la época pionera para América Latina. Estas mujeres sembraron entonces esa semilla y dejaron inscrita su capacidad de lucha. Las peticiones se basaban en condiciones de dignidad en la Compañía Colombiana de Tejidos de Vello. Allí trabajaban 110 hombres con 400 mujeres, pero ellas no eran mayoría sino en la carga y en la fuerza obrera. Ellos ganaban más, entraban más tarde, salían más temprano y tenían condiciones menos precarias, tal como lo han retratado las investigaciones y la historia. Dependiendo de su oficio, entonces, los hombres de todas maneras obtenían mejores salarios que las mujeres. Pero parece que les dio vergüenza y los hombres de la textilera empezaron a sumarse desde el segundo día al paro y se tuvo entonces que detener la producción. Betsabé lideró una comitiva 2 días después de que estalló la huelga para viajar a Medellín y buscar apoyo. Iban con ella Teresa Tamayo, Adelina González, Carmen Agudelo, Teresa Piedrahíta y Matilde Montoya, quienes llenaron las páginas de los periódicos con esa valentía que demostraron en esa noble gesta que marcó el ejemplo para la clase trabajadora colombiana. Inscripciones en la U Digital de Antioquia. Estudie en
en la IU Digital de Antioquia, desde el lugar que quieras, a la hora que elijas. Nuestros programas tecnológicos y profesionales cuentan con matrícula cero. Conoce los términos y condiciones en www.udigital.edu.co. Llámanos al 604-520-0750. Cupos limitados. En la IU Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Por fortuna, hay que decir que con el apoyo en Medellín también de muchas personas, de muchas instancias, e incluso con la intervención del presidente Marco Fidel Suárez, se terminó con una victoria para las mujeres, a la que se sumaron políticos, empresarios, universitarios, periodistas y hasta representantes de la iglesia. Tras 21 días de paro, las obreras llegaron a un acuerdo. Cuando Besabé y otras manifestantes se bajaron del tren en la estación de Cisneros en Medellín para firmar el acuerdo logrado, una multitud que dicen para la época de muchas personas, de unas 3.000, lanzaban vítores y hasta flores, quienes contaron después a la historia de esta mujer que estaba llena de osadía y de valentía. Después Besabé fue expulsada, era lo natural que pudiéramos esperar, que le acabaran el contrato de trabajo, partió hacia Medellín y allí quedó en el anonimato hasta cuando murió. Una vez iba para su nuevo trabajo y pisó un cable eléctrico y murió electrocutada esta valiente mujer. En el campo de la historia ya muy local, les contamos que en noviembre 26 de 1938, hace 87 años, se da el nombre de F. Gómez a la institución educativa que entonces era para varones. En ese año, miren, hace 87 años, según el censo oficial de esa época, Fredonia tenía 26.149 habitantes. Hoy creo que no llegamos a 22.500. Entonces, miren, ha disminuido la población, había mucho habitante en el campo, había una gran producción cafetera, como se extendía también por varios municipios del suroeste antioqueño. Y hay una fecha también muy importante que yo les decía en un comienzo, quería relacionarla con lo de Betsabe, y es que en 1970, hace 55 años, por ordenanza departamental, se crea una inspección, pero también se da un hecho muy importante, y es que se funda, ojo, en un mes como noviembre, en el año de 1957, la Unión de Ciudadanas de Colombia. Mira, otra cosa bien importante, lo otro una pelea, una lucha, pero en un mes también como estos, como el mes de noviembre, y esto ya hace 68 años, nació esta organización tan importante en Medellín con la obra que direccionó Rosa Trujillo de Turizo, porque la Unión de Ciudadanas de Colombia todavía está y hoy su hija sigue también al frente de estas luchas de las mujeres. Recordemos que Rosa Trujillo de Turizo de Trujillo es, y es lo que dicen las partidas, la esposa de Bernardo Trujillo Calle, un distinguido abogado de Venecia que fue uno de los alcaldes más jóvenes que ha tenido la ciudad de Medellín y que además estuvo en la rectoría de la Universidad de Antioquia. Entonces miren que las mujeres paisas han logrado liderar unos eventos también muy importantes, y les decía que en noviembre también en el 70, por ordenanza departamental, se creó la inspección de la Loma del Plan en este municipio. Hoy en Fredonia no hay ni una sola inspección de policía. Y hubo épocas en que se tuvo en La Mina, en Puente Iglesias, en Marsella, en la Loma del Plan, en Piedra Verde. Hoy no existen. En su informativo presencia estamos gracias a operadores de servicios Operambiente, que es educación ambiental para la gente. Pague oportunamente sus servicios de acueducto y alcantarillado. Y bueno, trabaje, tenga usted el apoyo para una gran empresa. Igualmente, en su informativo presencia estamos gracias a Café Centenario Rodrigo Arenas Betancur y Café del Viento, aquí en este querido municipio,
y donde ya hemos logrado darnos cuenta a través de la prensa de la región que en casi todos los municipios de este departamento hay las propias marcas de café. Qué bueno, qué interesante, pero este café Centenario Rodrigo Arenas Betancourt es una variedad espectacular. Quienes lo consumen dan fe de su excelsa calidad. Es variedad Castillo, que se cumple con ella un proceso artesanal, cerezas seleccionadas, despulpadas y secado en su miel sobre madera al sol para obtener el balance de aromas, acidez y notas de café tipo honey. Su propietario es el doctor Jorge Osa Londoño, un gran microempresario, y les está diciendo su empresa operadores de servicio que ellos nada tienen que ver con los trabajos de alcantarillado que se efectúan en nuestro municipio, pero sí le están diciendo a la gente que han cambiado de horario, que en la semana es de 8 a 12, de 2 a 5 y los sábados de 8 a 11:30. Bueno, tenemos para contarles en otro orden de la información que la pólvora no es un juego de niños. Ojo, en Fredonia le decimos no a la pólvora. Cuidemos nuestros niños, nuestras mascotas, nuestros animales, el medio ambiente. Se recuerda que está prohibido su uso, su almacenamiento y su comercialización. Esta es una campaña de la administración municipal por amor a Fredonia. Bueno, y la cosa política no deja de moverse. No es sino que miremos lo que está pasando ya con algunas encuestas que empiezan a filtrarse y que empiezan a decir cómo estaría la opción, cómo estarían las intenciones de voto. Nos dicen que aparece Iván Cepeda en el primer lugar con el 20.9%, que en el segundo lugar aparece Del Espriella con el 14.4% de la intención de voto, que después está Fajardo con el 7.8%, que Claudia López registra el 5%, que Miguel Uribe tiene el 4.1%, que Juan Manuel Galán tiene el 3.3%, Vicky Dávila el 3.2%, Daniel Quintero el 1.8%, Juan Daniel Oviedo el 1.7%, Germán Vargas el 1.6%, y de ahí para abajo pues buscamos y encontramos a los otros personajes con una representación mucho menos importante. Inscripciones en la U Digital, en la U Digital de Antioquia. Estudia en la U Digital de Antioquia, desde el lugar que quieras, a la hora que elijas. Nuestros programas tecnológicos y profesionales cuentan con matrícula cero. Conoce los términos y condiciones en www.udigital.edu.co. Llámanos al 604-520-0750. Cupos limitados. En la U Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. También que no sabemos en qué van a parar tantos candidatos. Enseguida vamos a leer un comentario muy importante sobre esto que debiera de tener otro control. Parece que esto se volviera una feria de candidatos o de precandidatos, porque ya hay consultas interpartidistas, porque hay consultas partidistas, y esto se va volviendo una cosa demasiado compleja para la gente asimilarla. Entonces, miremos lo que está pasando en el Centro Democrático. Entonces, ya que Andrés Guerra se bajó de su intención, entonces dicen algunos que él estaría buscando que le dieran un escaño para el Senado de la República, pero dicen que también pudiera estar encabezando la lista a la Cámara de Representantes por el mismo sector democrático. Y entonces dicen algunos que la Paola Holguín sería candidata a la gobernación de Antioquia. Total que ese quinteto se estaría desmoronando. Bueno, ¿y qué pasaría con la Paloma Valencia? ¿Esta dónde iría a volar? Porque nada fácil es la pelea que están sosteniendo también en estos momentos la cabal con Miguel Uribe, el señor que prácticamente tiene implosionado el Centro Democrático, porque se había dicho que allí iban a trabajar con una encuesta de una firma brasilera que luego después fue puesta muy en duda por el señor Uribe, y entonces lo que se piensa en estos momentos es que sería de pronto a dedo. Bueno, sería lo más posible que Álvaro Uribe, quien es el jefe de ese sector político, entonces terminara diciendo quién es su candidato. Y miremos lo que pasó con el ex ministro Gaviria,
que se creía ya con la cabeza de lista de los otros sectores que estaban unidos con el nuevo liberalismo, con dignidad y compromiso y con el partido Mira, y que después han dicho pues que no les gustaba mucho, que tenía algo que ver con el gobierno anterior y empezó entonces a desmoronarse lo que era una definición de un grupo político. Muy compleja la situación. Entonces, hay un personaje, a mí no me gusta mucho, su pensamiento es muy conservador, demasiado, que se llama Juan David Escobar Valencia, y él habla de purgar la lista de precandidatos presidenciales, y en algo tiene razón. Yo no me explico cuándo van a revisar toda esa cantidad de firmas, de toda esa cantidad de movimientos y de aspirantes a presidencia y a cuerpos colegiados al Congreso de la República, porque todos hablan, o una gran mayoría dice por firmas, y él dice que purgar viene del latín purgare, composición de purus, puro, limpio, y hago, conduzco, y por ello una de las acepciones de este verbo es limpiar, purificar. Bueno, entonces, ¿qué se busca con lo que él dice de purgar? ¿Cómo se limpiaría toda esa gran cantidad de listas que hoy tienen aspiraciones? Dice, si el término purgar le parece algo violento o escatológico, para que no le huela mal, asúmalo como algo relacionado con conceptos más nobles y virtuosos como depuración o eficiencia. El actual exceso de candidatos presidenciales para las elecciones presidenciales y de Congreso del año entrante, incluso en partidos serios como el Centro Democrático, es vergonzoso, absurdo y peligrosísimo, especialmente en las circunstancias de un país bajo tantas circunstancias difíciles. Intento no aceptarlo, pero por ahora no puedo dejar de admitir que Darío Echandía, presidente encargado en varias ocasiones, tenía razón cuando dijo que Colombia es un país de cafres. Bueno, es un país como de ordinarios. En 1946, cuando su partido estaba dividido en dos candidatos a la presidencia, que estaban Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán, renunció a hacer una tercería, a ser un tercer candidato que supuestamente evitaría la división. Y él dijo, no deseo dividir en tres lo que ya está dividido en dos. Entonces no es un secreto pues que en este país ser candidato presidencial se ha convertido casi que como en un deporte o en un vicio. Como dice él, que por ejemplo como lo ha tomado Fajardo, que ya ha vuelto esto pues de ser candidato una costumbre. Incluso algunos lo hacen solo para agregar en su vida, en su hoja de vida, el cargo de candidato presidencial. Bueno, entonces se dice que muchos parásitos de la política están en esa terrible tarea de estarse promocionando a la presidencia de la República. Hagamos algo más constructivo, miremos otro tema que nos alegre más. Sabor y Aroma sueña construir una escuela de café para niños, una cosa bien linda. En un municipio antioqueño, en Giraldo, la Asociación Pionera de Café piensa dar la mano a lo que sería una propuesta de los niños estudiando en materia de caficultura. Hace 10 años el municipio de Giraldo se quedó con el primer puesto en el concurso La Mejor Taza de Café de Antioquia, un certamen que reúne a los cafeteros del departamento para exhibir y premiar las mejores bebidas. Este reconocimiento se dio por crear la Asociación Sabor y Aroma, que hizo una alianza con las mujeres giraldinas y los caficultores que se unieron para potenciar el café de su región. Y ellos tienen como uno de los mayores objetivos construir una escuela de café para niños y jóvenes de todo el municipio, que ellos puedan conocer todo lo relacionado con este fruto y que se empoderen para hacer en el municipio de Giraldo una idea. Inscripciones en la U Digital, de Antioquia.
Estudia en la IU Digital de Antioquia, desde el lugar que quieras, a la hora que elijas. Nuestros programas tecnológicos y profesionales cuentan con matrícula cero. Conoce los términos y condiciones en www.udigital.edu.co. Llámanos al 604-520-0750. Cupos limitados. En la IU Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Que llegue desde los primeros años de vida. Y en esos días el profesor Jorge Osa, ese gran científico, me envió una nota muy importante donde dijo que la mejor escuela o la mejor institución rural en Pitalito, Huila, había sido reconocida como la mejor escuela del mundo. Una cosa maravillosa. Y vimos que efectivamente recibieron un premio internacional porque ellos lograron hacer eso. Que desde la plantación de café, desde mirar cómo no contaminaban, qué hacían con la pulpa, cómo tenían su propia marca, cómo era la apropiación científica y matemática de la producción de los cultivos y de la venta. Bueno, los muchachos se salieron de la ropa y además contaron con eso que es fundamental para que las ideas se hagan avantes, y es tener desde el sector educativo un maestro que tenga calidades, que emocione a los muchachos, que los lleve al conocimiento y a la apropiación del mismo para la vida. En su informativo Presencia estamos con ideas, con amor por Fredonia. Para sus eventos y fiestas le tenemos decoraciones, hacemos desayunos sorpresa, arreglos florales, tortas temáticas personalizadas. Llámenos Luz Adriana Ramírez García en el celular 313-310-2949. Está para servirles y no olviden que estamos gracias a operadores de servicios Operambiente, que es educación ambiental para la gente. Nos importa mucho nuestra provincia, nos importa el suroeste, el deporte. Esperamos que los eventos que están jugando ahora se hagan en paz, porque se nos estaba descomponiendo el torneo intermunicipal de fútbol. Les contamos que los resultados de este fin de semana fueron así: Intermunicipal de Fútbol, categoría mayores, Pueblo Rico 0, Betania 0, Tarso 1, La Pintada 1. Partidos de vuelta se jugarán esta semana y Betania juega con Pueblo Rico y La Pintada estaría jugando con Tarso. En la rama juvenil, qué bueno, siendo escuela, los niños desde los primeros años trabajando, jugando, practicando y por fuera de esas otras cosas terribles que encuentran los muchachos en la calle. En la rama final, en los cuartos de final, estos fueron los marcadores. En la rama juvenil, Betania 0, Andes 8, Ciudad Bolívar 2, Bolombolo 0, Támesis 0, Fredonia 1, Santa Bárbara 2, Urrao 1. Programación de los cuartos de final en la vuelta que se jugaría este sábado y domingo a partir de la 1 de la tarde. Les contamos que Fredonia se enfrenta a Támesis, está jugando Fredonia por supuesto de local, Urrao lo hace de local frente a Santa Bárbara, Andes juega con Betania y Bolombolo juega con Ciudad Bolívar. Tenemos también para contarles que dentro de lo que tiene que ver con fiestas de fin de año en Fredonia, pues se hacen las tradicionales fiestas del café. Parece que ya se han definido algunos elementos, como que el Festival de la Trova se va a realizar el día 27, las fiestas son del 25 al 28, que aquí estaría Luis Alberto Posada y estaría igualmente Arelis Henao. Los antioqueños que ya no tenemos fiesta taurina, que se nos acabó la Feria de la Macarena, pues les vamos a ir contando de lo que pasa por fuera. Las minorías tienen que buscar que se les respete lo suyo y les contamos que están listos los carteles para Cañaveralejo, para Cali. El viernes 26 de diciembre hay corrida de toros de Juan Bernardo Caicedo y estarán Sebastián Castela, que vuelve a los ruedos, Juan de Castilla, el torero que apoyó, que formó, que lo hizo grande, el maestro Fernando Botero, que lo apoyó en España, y viene con el joven Marcos Pérez, un chico de 17 años que ya recibió la alternativa en Nimes, Francia. Para el día 27 estarían los toreros Román, Joaquín Galdós y Javier Zuleta. Para el lunes 29 se tiene el gran Festival Taurino de Cali.
Allí estarían César Rincón, Sebastián Castela y Marco Pérez. Para el domingo 28, corrida de zapatista mixta, estaría Luis Bolívar, Alejandro Talavante y Olga Casado. Y para el martes 30, con ganadería de Salento, estaría José Arcila, Luis David Adame y estaría Jesús E. Colombo. Estamos felicitando y reconociendo a nuestra cooperativa Abancop, que ya debutó en este miércoles en Fredonia con el grupo de teatro que patrocina a esta entidad nuestra, Abancop, Hacemos Teatro, y que presentó la obra El Nuevo Traje del Emperador. Muchas gracias a las directivas, a Confecova, que estuvo su jefe también, estuvo igualmente la gerente de Abancop, y esta obra de teatro tienen los chicos, por fortuna, el estímulo de ir a presentarla al municipio de Liconia, donde hay otra subsede. Van a estar presentándose en la ciudad de Medellín y van a estar también en San Antonio de Prado. Posiblemente la obra se estaría presentando en México el día 10 de diciembre. Y hubo cambio ya en la Asamblea Departamental, se eligió lo que sería la mesa directiva de la Duma Paisa para el año 2026. La misma quedó conformada así: presidente Juan Carlos Palacio Fernández, quien es liberal y es del municipio de Envigado. Estos muchachos le están caminando muy duro al gobernador. El primer vicepresidente es el conservador Walter Arias Tobón y el segundo vicepresidente es Manuel García Lozano. Este muchacho es del Pacto Histórico, un hombre pues también muy importante que ha dado unas peleas muy destacadas por la clase trabajadora. Y recuerde que en el municipio de Fredonia está la Casa de la Nevera y la Lavadora. Octavio Bustamante le hace los domicilios en los teléfonos 321-866-4131, también en el teléfono 318-590-9545. Y recuerde que en Fredonia está el Centro Médico SEMI, Centro Médico Integrado del Suroeste Antioqueño, con los más distinguidos profesionales, con la experiencia, con la juventud, con el doctor Carlos Mario, con el doctor Jaime, el doctor Gilberto, igualmente la doctora Eliana. Les contamos que se cumplió la segunda ronda eliminatoria del Festival de la Trova, que llevará a los finalistas el 27 del Festival de la Trova en Fredonia, y les contamos que el conde de este pasado domingo fue Samuel Arteaga, trovador que es conocido como el Gallo de Medellín. De príncipe quedó Matías López, muchacho Matías, muy bueno, muy joven, tiene mucho futuro. De virrey quedó el Mono Galeano, representante oriundo del municipio de Betulia. Y de rey quedó Luis Aníbal Villa González, que es conocido en el mundo de la trova como Botija. Y recuerde que en Fredonia está full trámites, todo lo que tiene que ver con vehículos, con pases, con cursos de conducción. Puede llamarnos a el teléfono 300-769-8536. Bueno, cuando le vamos cogiendo el golpecito a eso, entonces se va llegando la hora de finalizar, de terminar. Nos emociona, nos agrada mucho que hayan estado con nosotros en esta emisión como en muchas otras, que hayan podido estar con nosotros compartiendo. Gracias a Hernán Gabriel Calle. Estamos saludando igualmente a doña Gloria Espinosa, a Teresita Usma. El saludo para Ismelia Peláez en Italia, allá al norte en Toscana. Estamos saludando igualmente a la familia Muñoz Restrepo, a Gloria Díez. El saludo para don Abraham Pérez, igualmente para Camilo Pérez, que no falta, don Claret Restrepo. Saludamos a Chucho González en Betulia, qué bueno, allá en Betulia. Igualmente saludamos a don Guillermo Zapata, saludamos igualmente a Dora López, el saludo para don Tulio Ortiz, Emilcen Liliana de Osa, el saludo para don Jairo Villa, y saludamos igualmente a Marco Aurelio Vélez. Y así llegamos a la parte final de una vez más de Presencia, el informativo que le gusta a la gente. Para todos, que tengan la mejor de las noches y felices sueños. Inscripciones, inscripciones.
En la IU Digital, en la IU Digital de Antioquia. Estudia en la IU Digital de Antioquia, desde el lugar que quieras, a la hora que elijas. Nuestros programas tecnológicos y profesionales cuentan con matrícula cero. Conoce los términos y condiciones en www.udigital.edu.co. Llámanos al 604-520-0750. Cupos limitados. En la IU Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Llegó Serviteca Express al parqueadero de Viva La Ceja. Servicio técnico profesional en mecánica rápida para carros y motos, escáner, alineación, balanceo, suspensión, cambio de aceite, revisión preventiva y todos los servicios para tu vehículo. WhatsApp 333-222-2317. Serviteca Express en Centro Comercial Viva La Ceja. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.